Bienvenidos a esta segunda noche de la misión cuaresmal aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Brownsville, en Texas. Queremos dar el tema que es bien importante esta noche, las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias más grandes del pecado es la muerte. ¿Pero qué es el pecado en los seres humanos? Miremos la palabra de Dios, vamos a estar dando las citas bíblicas para que ustedes nos puedan acompañar desde sus casas, con sus Biblias abiertas, meditando en la palabra de Dios que vamos a escuchar en este momento, en el Génesis, capítulo 4, versículo 1. Caín y Abel. Adán se unió a Eva su mujer, quedó embarazada y dio luz a Caín. Entonces dijo: gracias a Yahvé que me consiguió un hijo. Después dio luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasó algún tiempo y Caín se presentó a Yahvé con una ofrenda de frutos de la tierra. También Abel hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños. Quemaron la grasa a Yahvé y le agradó a Abel su ofrenda, mientras que le desagradó la de Caín. Caín se enojó de sobremanera y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obraras bien, andarías con la cabeza levantado. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas, como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín dijo entonces a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano, y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito, y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Caín dijo a Yahvé: mi castigo es muy grande, es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser errante y he de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encontrara me mataría. Yahvé le dijo: no será así, me vengaría 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no le matara el que le encontrara. Caín fue a la presencia de Yahvé y habitó en el país de Noad, al oriente del Edén. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Cuál fue el problema? Eran 2 hermanos. Los 2 ofrecían a Dios sus ofrendas, sus sacrificios, sus donaciones. Pero ¿cuál fue el problema? De que Dios le agradó más las ofrendas de Abel que las de Caín. ¿Por qué? Porque Caín le ofrecía lo que sobraba, mientras que Abel le ofrecía las primicias. Lo primero que salía era lo que él le ofrecía a Dios. Y dice la palabra de Dios que Caín se enojó con su hermano Abel, en vez de enojarse con Dios, porque era Dios el que no le gustaba su ofrenda. Abel, ¿qué culpa tenía? Pero Caín culpaba a Abel de que Dios no estuviera contento con su ofrenda. Caín fue incapaz de darse cuenta que el problema estaba en él, no en Abel. Abel no había cometido ningún error, era él el que estaba ofreciendo algo que Dios no aceptaba. ¿Le ponemos nosotros la culpa a otro de lo mal que hacemos? Siempre estamos encontrando otro culpable. Y nunca aceptamos nuestra responsabilidad en nuestros actos, sino que siempre buscamos un chivo expiatorio. Es que yo hice esto porque me educaron, porque me dijeron, porque me obligaron. Mira, cuando eres niño, cualquiera puede obligarte a algo, pero cuando eres adulto, no. Ahora lo que hacemos es porque lo queremos hacer. Pero Dios le avisó a Caín, le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué andas con la cabeza para abajo?
El pecado está acechando. Ten cuidado. Si quieres levantar tu cabeza, no estés amargado. ¿Cuánta gente encuentra? Nosotros también muchas veces andamos con la cabeza hacia abajo, mirando hacia el suelo, con la depresión, con la violencia que tenemos en nuestro corazón por el mal que nosotros hemos hecho y que no queremos aceptar que somos nosotros los responsables. Entonces esa carga moral nos hace vivir con la cabeza para abajo, como fue lo que le pasó a Caín. Él no pudo levantar su cabeza. Él tuvo que matar a su hermano. En vez de arreglarse con Dios, mató a su hermano. Y la sangre de Abel clamó a Dios. Y Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí. Y Caín le dijo, pero es que me van a matar. Y Dios le dijo a Caín, pondré un sello en ti para que no te maten. Ese sello es el perdón de Dios. Caín mató a Abel. Abel no sé si lo perdonó, pero Dios sí lo perdonó. El pecado de Caín no fue solamente que mató a su hermano, sino que tuvo envidia de su hermano. Tuvo coraje con su hermano. El pecado de Caín consistió en olvidarse de que él era el responsable de su pecado, no Abel. Él era el que había pecado, quitándole a Dios las primicias de sus ofrendas. Mis hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros le quitamos a Dios las primicias, lo más importante de nuestra vida? Le damos a Dios lo que nos sobra. Y no estoy hablando aquí de dinero solamente, estoy hablando de tiempo y de talento. Si nuestras iglesias se llenaran de gente y nos dieran a nosotros sus talentos, su tiempo, las iglesias estuvieran llenas y estuvieran progresando y estuvieran llenas de gente felices y todo estuviera caminando bien, pero muchas veces en las iglesias lo que hay son un pequeño grupo que se sacrifica para que la parroquia viva, mientras que la gran mayoría le vuelve la espalda a la iglesia y nada más que usa la iglesia cuando le conviene, como si la iglesia fuera un teatro, un salón barato para hacer sacramentos, y ni siquiera vienen a buscar los sacramentos, vienen como si los sacramentos fueran actos sociales. No, ni siquiera le damos a Dios la ofrenda de nuestra oración, de nuestra pertenencia a la parroquia. ¿Cuánta gente se va de las iglesias porque tiene un catecismo deficiente? Porque tiene una religiosidad de devociones, una religiosidad de símbolos, una religiosidad de miedo. Pobre Caín. Él no se dio cuenta que su ofrenda no era agradable a Dios. Nuestra ofrenda, mis hermanos, ¿es agradable a Dios? No estoy hablando de dinero solamente, aunque el dinero hace falta. Estoy hablando de tiempo. ¿Cuánto tiempo tú le das a Dios? ¿Y cuántos talentos, cuántas cualidades Dios nos te ha dado a ti que tú pudieras usarlo para el servicio de Dios? ¿Cuánta gente está pensando ahora mismo en servir en sus parroquias? En ir y decirle a su sacerdote, aquí estoy, Padre, póngame a hacer algo. Yo quiero ayudar, yo quiero progresar, que esta parroquia progrese. Yo quiero ejercer mi fe de una manera activa, no solamente pasiva. Las iglesias están llenas de gente pasiva, de gente durmiéndose, de gente que no siente su responsabilidad con su parroquia. Y después cuando algo pasa, entonces sí vienen corriendo para que uno los ayude. Pero mientras que todo está bien, ellos piensan que la iglesia se mantiene del cielo. Y sí, la iglesia se mantiene del cielo, porque todo lo que recibimos nos viene de Dios. Pero Dios los usa a ustedes para que las parroquias funcionen, para que las parroquias permanezcan abiertas, para que las parroquias tengan vida, y ustedes son la sangre de las parroquias. Ofrézcanle a Dios su tiempo, sus talentos, su dinero, ofrézcanselo a Dios y la iglesia va a progresar. Perdónanos, Señor, por los pecados que hemos cometido.
Vamos a meditar ahora sobre el rey David, rey según el corazón de Dios. Y el rey representaba en el pueblo judío la presencia de Dios, la autoridad de Dios. Vamos a leer en el segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. A vuelta del año, en la época que los reyes hacían sus campañas, una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías elitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella, justamente después de que se había purificado. Luego ella volvió a su casa. Al ver después de que había quedado embarazada, la mujer le mandó a decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, este despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Dios de Israel y de Judá se aloja en tiendas. Mi jefe Joab, de la guardia del rey, mi señor, está acampado en pleno campo. ¿Y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer? Juro por Yahvé que vive y por tu vida, que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy aquí y mañana te irás. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo invitó a su mesa a comer y a tomar hasta que lo emborrachó. Y sin embargo Urías tampoco bajó a su casa. Esa noche se acostó con los sirvientes de su señor. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió: coloca a Urías en lo más duro de la batalla, luego déjalo solo, para que lo ataquen y muera. Joab, que estaba situando en la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde estaban los mejores defensores. La gente de la ciudad efectuó una salida y atacaron a Joab. Hubo varios muertos entre los oficiales de David, y uno de ellos fue Urías elitita. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Increíble, el rey David, un hombre según el corazón de Dios. Dos pecados horribles: adulterio y asesinato. Pero ¿por qué empezó esos dos pecados? ¿Cuál fue el origen, la semilla, el primer acto que provocó esos dos pecados tan horribles? Adulterio y homicidio. El rey debía haber estado, en vez de dormir la siesta, estaba en la batalla, liderando su guerra. No podía estar durmiendo mientras que sus soldados estaban batallando y en la guerra. El rey debía haber sido el líder de su pueblo, y resulta que estaba durmiendo mientras que sus soldados estaban peleando y dando la vida por él. Hoy en día, mis hermanos queridos, muchos problemas empiezan porque la gente que tiene responsabilidades está durmiendo. En muchas familias los hijos andan por la libre porque los padres están durmiendo. En muchas escuelas los muchachos no aprenden porque los maestros están dormidos, están durmiendo, no están haciendo su trabajo, aunque muchos sí lo hacen. Pero la mayoría de los muchachos, ¿por qué no quieren ir a la escuela? Yo me pregunto. Los líderes no podemos estar dormidos. Nuestros gobernantes muchas veces están dormidos también. Ven a la gente pasando necesidades y hambre y no les importa, sino que más bien quieren coger lo que no deben coger nunca, que son los bienes de su comunidad.
Nuestros gobernantes están haciendo un trabajo muy bueno, pero también hay algunos que no les importa su comunidad. Están dormidos. Y nada más cuando viene una pandemia y cuando viene un problema como este es cuando se ponen a pensar en la necesidad de su pueblo. Hoy en día tenemos mucha gente indocumentada que no tiene seguro de nada, no tienen respaldos de nada, no tienen seguridad absolutamente de nada, ayuda de nadie. Y la iglesia quiere ayudarlos. Estamos dormidos en la iglesia también cuando no ejercemos nuestro liderazgo. El rey David se equivocó y pecó. Fue un adúltero y fue un homicida porque se quedó dormido mucho tiempo y se subió a la azotea y vio una mujer que se estaba bañando. Y yo me pregunto, ¿qué hacía esa mujer bañándose en la azotea? ¿No serán hoy en día mujeres como esa que les gusta que las miren? ¿No estaremos nosotros en un mundo como ese, de que hay personas que les gustan atraer la atención, pero Betsabé no tiene culpa? Porque el rey era la autoridad y ella tenía que hacer lo que el rey le dijera. Y nosotros que tenemos autoridad no podemos hacer que otras personas pequen por nuestra culpa. Hay muchos delitos que se cometen precisamente porque las autoridades abusan de los más débiles, de los más vulnerables. El rey David se equivocó, pero ¿se daría cuenta? Veamos ahora en la segunda lectura de Samuel, a ver qué fue lo que pasó. Los reproches de Natán a David, capítulo 12, versículos de 1 en delante. Yahvé mandó donde David al profeta Natán. Este fue y le dijo: había en una ciudad dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía mucho ganado mayor y ganado menor. El pobre, en cambio, solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba y crecía a su lado, junto a sus hijos. Comía de su pan, tomaba de su copa, dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día el rico recibió una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar la cena al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. David se enojó mucho con este hombre y dijo a Natán: por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. Devolverá 4 veces más por la oveja que ha optado así sin ninguna compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Eso dice Yahvé, el Dios de Israel. Le consagré como rey de Israel. Te liberé de las manos de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si fuera poco, había hecho mucho más por ti. ¿Por qué pues despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esas cosas tan malas a tus ojos? Matar por la espalda a Urías. Te apoderaste de su mujer y le mataste por la espada de los amonitas. Por eso, la espada ya no se apartará más de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías elitita, para hacerla tu propia mujer. Eso dice Yahvé: haré que te sobrevenga la desgracia. De tu propia casa tomaré a tus mujeres ante tus propios ojos, y se las daré a tu prójimo, y se acostarán con ellas a plena luz del sol. Tú hiciste esto en secreto, pero yo llevaré a cabo eso en presencia de todo Israel, a pleno día. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Y Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto con eso despreciaste a Yahvé, el hijo que te ha nacido morirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Ven la consecuencia del pecado? ¿Se daría cuenta David las consecuencias de ese pecado? ¿De esos dos pecados? Tuvo que Dios mandarle al profeta Natán y decirle: ve a David y dile esto. Un hombre tenía muchas ovejas, pero había un hombre pobre que tenía una sola ovejita, que la criaba como su hija. Y el que tenía muchas ovejas fue y le quitó
la única ovejita que el hombre tenía y se la comió. El profeta Natán le dice a David, ¿qué crees tú que hay que hacer con ese hombre? Merece la muerte, dijo David. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Dios ha perdonado tu pecado, pero el hijo que concebiste con Betsabé morirá. Las consecuencias de nuestras acciones. ¿Se daría cuenta David de hasta dónde iba a llegar su pecado? Ese hombre eres tú. ¿Por qué no nos decimos nosotros, ese hombre soy yo, esa persona soy yo? La conversión empieza cuando yo me doy cuenta de que yo soy responsable de mis actos, pero hasta que no vienen las consecuencias, quién sabe, tengo que esperar las consecuencias para darme cuenta hasta dónde llega el dolor que yo he provocado con mi pecado. Mis hermanos queridos que me están escuchando, por favor, hagan un examen de conciencia. Revisen cuál es la historia nuestra, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Una acción buena tiene bendiciones, una acción mala tiene dolor. Y la consecuencia del pecado es el dolor, es la muerte. Si alguno de nosotros estamos en un estilo de vida pecaminoso, en un estilo de vida desarreglado, desordenado, como el de David, y David era un hombre bueno, pero la tentación pudo más que su bondad. Él es un hombre según el corazón de Dios, como muchos de nosotros que nos entregamos a Dios, pero después se nos olvida de quiénes somos, y lo peor que nos puede pasar a nosotros es olvidarnos de quiénes somos. David se olvidó que él era el rey, que había sido puesto por Dios para guiar a su pueblo, que él representaba a Dios para su pueblo, y resulta que pecó horriblemente. Pero David, en vez de suicidarse, en vez de vivir una vida triste y amargada, y pensando que ya no había remedio para él, rezó el Salmo 50, aceptó su pecado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestra vida. Dejar de engañarnos a nosotros mismos, ver cuál es la historia de nuestra vida y sin vivir con complejos de culpa. Yo no estoy hablando aquí que haya que vivir con complejos de culpa, pero sí arreglar lo que hemos desarreglado. Pedir perdón y sobre todo rehabilitar nuestra vida con la gracia de Dios. Ahora que estamos en esta cuaresma, miremos lo que David dijo a Dios después que pecó. Salmo 50. Ten piedad de mí, oh Dios, de tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mis pecados, pues mi falta bien reconozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos yo lo hice. Por eso, en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Ya ves que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Mas tú quieres la rectitud del corazón. Me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez el júbilo y el gozo, que se arreglen mis huesos quebrantados. Aparta tu semblante de mis faltas. Borra en mí todo rostro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame de interior en un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu santo espíritu. Dame la salvación que regocija, y un espíritu noble que me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan, y a ti volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de la sangre, Dios de mi salvación. Y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios para que pueda cantar tus alabanzas. Un sacrificio no te agradaría, ni querrás que te ofrezca holocaustos. Un espíritu quebrantado, Dios, te ofreceré. No desdeñes este corazón contrito. Favorece a Sión en tu bondad. Reedifica las murallas de Jerusalén.
Entonces te agradarán los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos que se te deben. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Palabra del Señor. Estoy, Señor, justo frente a ti. Te quiero entregar mi vida. Me conoces bien, sabes que hay en mí un fuego que por dentro quema. Es amor, es amor, es amor por ti, Señor. Quiero ser santo, como eres santo tu Maestro, santo como tú. Quiero ser santo, como eres santo tu Maestro. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi delito, lava mi pecado, devuélveme la alegría de tu salvación. Crea en mí, Señor, un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. En esta cuaresma, mis hermanos queridos, tenemos que hacer nuestro ese Salmo 50 de David. Misericordia, Señor, por tu bondad. La misericordia es amor en acción. Y Dios nos ama tanto, que tuvo misericordia de David, pero también de nosotros. En nuestros momentos de debilidad, en nuestros momentos de pecado, en nuestros momentos en que hemos fallado, por toda nuestra historia de pecado, en este momento pidamos al Señor misericordia. Misericordia, Señor, por tu bondad. Borra mi delito, lava mi pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, porque Dios, cuando perdona, devuelve la alegría de la salvación. No una alegría de cerveza, ni de cocaína, ni de marihuana, ni de calmantes. Dios nos da una alegría del corazón cuando nos sentimos restaurados, cuando nos sentimos santificados, perdonados, santificados por Dios. Devuélveme la alegría de tu salvación en este mundo de tanta tristeza, de tanto dolor, de tanta incertidumbre. Devuélvenos, Señor, la alegría de la salvación. Quita todas estas enfermedades. Quita todo el dolor de los seres humanos que están ahora mismo sufriendo soledad y amargura de una enfermedad. Señor, devuélvenos la salvación. Devuélvenos la alegría de tu salvación. Pero sobre todo, para tener esa alegría tenemos que tener un nuevo corazón. Dame, Señor, un nuevo corazón. Se entregó
Ahora meditemos en un personaje bíblico bien importante, bien controversial, pero que nos enseña muchísimo. Nos enseña hasta dónde llega el amor y la misericordia de Dios. María Magdalena. Marcos 16, versículos de 9 en adelante. Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciar a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lloraban. Pero al oírle decían que si vivía, ella les decía que lo había visto, mas no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos y se dirigió a aquel pueblito y volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer que lo que habían visto y lo habían visto resucitado. Palabra del Señor. Vamos, Señor. ¿Qué les parece María Magdalena? Perseveró hasta el final al pie de la cruz de Jesús, pero fue la primera que encontró el sepulcro vacío. Y fue con la noticia a los apóstoles. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de María Magdalena? ¿De dónde viene esta mujer? ¿Cuál es el origen en la palabra de Dios de esa mujer? Juan 12. La cena en Betania. 6 días después de la Pascua, fue Jesús a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahí le invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó 1 libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Ungió los pies de Jesús, luego se los secaba con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor de aquel perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: este perfume se habría podido vender en 300 denarios para ayudar a los más pobres. En realidad, no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: déjenla, pues tenía reservado esto para el día de mi entierro. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí, y fueron no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Palabra del Señor. Esta María, no se sabe si es María Magdalena, pero es la hermana de Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. María fue y le ungió los pies a Jesús y se los secó con su cabellera. Y Jesús le dijo: ella ha sido perdonada porque ha amado mucho. María fue perdonada por Dios porque amó mucho. Cuando nosotros amamos a Dios, Dios nos perdona. El perdón viene como un fruto del amor. En nuestras relaciones humanas, ¿por qué nosotros podemos convivir los unos con los otros? Porque nos perdonamos, porque nos aceptamos como somos, porque respetamos al otro como es. Y no quisiéramos que los demás fueran como nosotros queremos que fueran, sino aceptamos a las personas en su individualidad, porque cada uno de nosotros tiene dones que trae a la comunidad para un fin común. El fin común es el reino de Dios. Aquí en la parroquia, en la iglesia universal, todos tenemos dones. Y tenemos que venir a la iglesia a llorar nuestros pecados, pero salimos perdonados. María Magdalena fue la primera que fue al sepulcro y vio el sepulcro vacío. Y fue con el anuncio a
a los apóstoles. El Señor ha resucitado, el Señor no está en el sepulcro. Se lo han llevado del sepulcro. ¿Dónde lo habrán puesto? Y después Jesús se pareció resucitado. Mis hermanos queridos, en esta cuaresma ya estamos próximos a la Semana Santa. Vamos a pasar esta semana de misión no con problemas de culpabilidad ni sintiéndonos mal por el pecado, no, todo lo contrario. Vamos a mirar nuestro pasado y dejarlo ir porque ya nuestro pasado está perdonado delante de Dios. Ya Dios se olvidó, borró nuestros pecados. Vivamos una vida de alegría, de gozo, porque hemos sido reconciliados con Dios. María fue reconciliada con Dios, fue perdonada por Jesucristo y por eso fue fuerte para permanecer al pie de la cruz de Jesús. Según el Evangelio de Juan, al pie de la cruz de Jesús estaba María, la madre de Jesús, Juan, el apóstol amado, y María Magdalena. Los tres incondicionales. Hoy Jesucristo está en una cruz, la iglesia está en una cruz. ¿Nos vamos a nosotros a ir de las iglesias porque la iglesia está pasando por una cruz? ¿Quién está permaneciendo al pie de la cruz? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que darle vida a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Y un hermano que se va es un hermano que le quita vida a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia tiene que estar firme junto a la cruz de Jesús. Por eso estamos aquí predicando esta misión. Miramos a Cristo muerto en los brazos de la Virgen. Pero primero María fue firme y estuvo al pie de la cruz de su Hijo. Y después lo recibió en sus brazos. Y María Magdalena llevó el anuncio de la resurrección. ¿Qué anuncio vamos a llevar nosotros al mundo después de esta cuaresma? Un anuncio en que las iglesias han estado cerradas por el coronavirus, por la infección, por el contagio. Una iglesia donde la gente se ha mantenido firme al lado de la iglesia a través de estos medios sociales. ¿Cuántos hermanos nuestros están reunidos ahora mismo mirando esta misión, participando con nosotros con sus Biblias abiertas? Eso es estar junto a la cruz de Jesús, porque la iglesia hoy en día está en una cruz donde ni siquiera nuestros templos podemos abrirlos, ni siquiera misa podemos celebrarlas en público. Este es estar en una cruz, pero ustedes se mantienen firmes junto a la pie de la cruz de la iglesia, porque ustedes son la iglesia y son los que le dan vida a la iglesia. Pero no podemos estar en una iglesia pecadora, tenemos que estar en una iglesia santa. Tenemos que limpiar la iglesia de nuestros pecados. La iglesia no peca, somos los hijos de la iglesia los que cometemos errores, somos los hijos de la iglesia los que pecamos. Y hoy yo me uno a la Iglesia Universal en este Salmo 50 para pedir a Dios misericordia, Señor. Misericordia por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra nuestros pecados, lava nuestros delitos, danos un nuevo corazón, renuévanos por espíritu firme, no nos arrojes de tu rostro, no nos quites tu Santo Espíritu. Y que en esta cuaresma, mis hermanos queridos todos, recobramos el Espíritu de Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónale, Señor. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor,
y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor A traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Espero que esta meditación que hemos hecho juntos nos ayude a pedir perdón, a hacer un examen de conciencia sereno, tranquilo, pero un examen de conciencia firme, pidiendo al Señor que nos devuelva su espíritu, que nos devuelva la alegría de la salvación. Para eso está la iglesia, para eso están los sacramentos, para eso está el sacramento de la confesión. Y mis hermanos, quiero repetirles una vez más que la oficina está para ustedes. Estoy confesando en la oficina. Acérquense a Dios, acérquense al sacramento de la confesión. Recuerden que mañana tenemos la misa a las 8 de la mañana y después la publicación de la misión a las 6 de la tarde en vivo. Espero que todos ustedes estén más cerca de Dios, que su alma se purifique del pecado. Recuerden que el cuerpo se lava con agua y jabón, el alma se lava con la confesión. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en santa paz a servir a Dios, a servir nuestros hermanos. Demos gracias. Gracias a Dios.